Aga Clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 12:10 en toda la República Argentina. Ronda informativa. Barbie Arroyo. Bueno, se cumplen 10 años ya de Fleabag. ¿La Mirá. conocen la serie? Serión. Totalmente. ¿Serio? 10 años ya. 10 años, 2016, primera temporada, 6 episodios y se creyó que iba a quedar allí, pero bueno, no, se vino la segunda. Estamos hablando de Phoebe Waller-Bridge, esta actriz, escritora, productora, directora, bueno, ha hecho un poco de todo, que cuenta la historia de una mujer en Londres de más 30, soltera, que ha sufrido una tragedia de una muerte inesperada de su mejor amiga con la que manejaban un cafecito, más o menos que iba ahí llevándolo como podía, y bueno, entra y sale de citas y ninguna la lleva al camino de la felicidad que ella busca. ¿Por qué revolucionó un poco lo que es la televisión británica y sobre todo la iglesia? Porque en la segunda temporada, justamente allí ingresa el actor Andrew Scott, que hace de sacerdote. Y ella está perdidamente enamorada de un sacerdote. ¿Y qué problema hay allí? Claro. Pero además, la particularidad de esta serie es que la actriz rompe la cuarta pared todo el tiempo. Busca nuestra complicidad como espectador cuando está en una cita, cuando vive una situación particular con su familia tan disfuncional, y eso la hace distinta, porque el único que se da cuenta es el cura. Dice, ¿pero con quién hablas? ¿Qué está pasando acá? Y bueno, esta historia ha llevado a la actriz a ganar premios, ha ganado 2 Emmy, un Globo de Oro, distintos premios también en Critics' Choice, y todos nos preguntamos por qué no una tercera y por qué no, dijo. ¿Por qué? Porque el viaje de la protagonista concluyó acá. Está para volver a verse una y otra vez y reinterpretarla. Son episodios de media hora, 25 minutos por Prime Video. Así que si quieren hacer una relectura 10 años más tarde, es muy interesante para conocer entonces a esta actriz y a esta historia que nos ha volado un poquito la cabeza, por lo menos a las mujeres. Mauro Embe. Vamos a hablar de Groenlandia porque sucedió algo totalmente inesperado, o no tanto. La empresa con sede en Texas, Quinlan Energy, habría trasladado material para exploración de yacimientos de gas y petróleo al este de la isla, y aparentemente esta empresa tendría muchísimos vínculos con donantes directos a la campaña de Donald Trump. Entonces, podemos decir que es una especie, bueno, algunos lo llaman guerra híbrida ya, de que Estados Unidos había dicho que quería quedarse con Groenlandia. Recordemos que Groenlandia tiene un gobierno regional, pero que aún así está bajo soberanía danesa, que maneja relaciones exteriores y defensa, y que Dinamarca incluso lo ve con mucha preocupación, que Estados Unidos estaría de alguna u otra manera tomando posesión casi territorial, de manera por supuesto privada y con una empresa en este caso, sobre territorio groenlandés. Así que bueno, una situación en la que por supuesto Dinamarca ha emitido una queja formal. Supuestamente la empresa estadounidense dice que lo está haciendo porque quiere adquirir a una empresa británica que ya operaba en Groenlandia, pero bueno, con todos los dichos del presidente norteamericano en los últimos meses respecto a este caso, cobra muchísima más relevancia y preocupación. Y hay que recordar también que desde el año 2021 el gobierno de Groenlandia no da más licencias para exploración y explotación de gas y petróleo en yacimientos cercanos a Groenlandia por cuestiones medioambientales. Pero bueno, no me sorprendería que también haya estado relacionado con el gobierno de Estados Unidos, porque es la política de Trump, ¿no? El famoso stick and carrots, ¿no? Palos y zanahorias. Claro. Una zanahoria y sin un palo, y así vamos negociando. Pero Trump dijo, quiero anexar Groenlandia, ¿no? Sí, lo dijo directamente, y que dijo ya lo había pensado en su presidencia anterior y lo sigue haciendo por motivos de seguridad. Eugemusio. Bueno, vamos a hablar del negocio del año, diría, Sí. porque ayer se conoció que Metrogas, la empresa distribuidora de gas en el AMBA, finalmente el 70% de sus acciones que estaban en manos de YPF fue vendida a el grupo Vila Manzano Filiberti, hoy actuales dueños de la distribuidora eléctrica Edenor. Y digo el negocio del año porque fue por $780 millones, lo cual está en el extremo superior de las valuaciones, que estaban entre 500 millones y 800 millones de dólares, y al mismo tiempo también quienes hoy están teniendo una gran parte del negocio de la distribución eléctrica, ahora se van a quedar con la distribución del gas en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. De esta forma también el mismo grupo gana lo que es la zona sur del conurbano bonaerense, porque Edenor es zona norte de la capital federal, claro, y toda la zona norte del conurbano bonaerense. Así que este grupo, que además también
tengamos en cuenta lo siguiente, se viene la privatización de AISA y se habla de un Filiberti que hoy es de Transclor, proveedor de AISA, sí, de cloro, que también estaría pulseando por la empresa distribuidora de agua. Entonces podríamos quizás tener a un mismo grupo manejando la distribución eléctrica, una parte al menos, la distribución de gas y la distribución de agua. Así que finalmente YPF lo que buscó con esto es de alguna forma seguir con su plan que se llama 4x4, que es enfocarse en los recursos más estratégicos y que más rentabilidad le están dando, que es hoy en día el shale oil y el shale gas. Gas y petróleo no convencional en vaca muerta, se quiere enfocar en eso, por eso puso a la venta 70% de sus acciones y de esta forma lo que está ganando también Edenor es unos 2,5 millones de clientes, ya tiene 3,3 millones, hay que ver cuántos son duplicados que tienen el mismo servicio de gas y de también energía eléctrica, así que diría que es el negocio del año sin dudas. Sería un terrible error si Gianni Infantino fuera destituido como presidente de la FIFA. ¿Quién lo dijo? Donald Trump. ¿Quién lo dijo? Él, exactamente. El único amiguito que le queda en el mundo. Donald John Trump en Truth Social, su red social, lo publicó anoche. Luego de esa carta abierta de UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, en la que afirmaban que la confianza se había quebrado mediante el engaño y que se mantenían firmes en la decisión de no querer que continuara en el cargo. Todo arranca en esa idea de crear la FIFA Forward Enterprise, de vender una participación del 21% en una empresa supuestamente valida en 20.000 millones. Que esos 4.200 millones a recaudar cash por la venta del 21% del paquete accionario iba a estar directamente depositada en las cuentas de las federaciones, y esto hubiera significado poner a disposición de la inversión privada operaciones comerciales y eventos como el Mundial y el Mundial de Clubes. La FIFA cometería un terrible error por cualquier motivo, siquiera considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino, escribió Donald Trump en Truth Social, comentando por primera vez de que surgieron los planes de esta FFE. Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia por 4 veces. Si se va, nunca volverá a ser tan exitosa ni rentable. Recordemos que detrás de esa apertura a la participación accionaria de una empresa a crearse estaba Thrive Eternal, que es la empresa estadounidense de capital riesgo fundada por Joshua Kushner, el hermano del yerno de Trump, Jared, que está casado con la hija de Donald. Era el fondo de inversión al que la FIFA le quería vender una participación del 21% en esta entidad, la FFE, que nunca se concretó, y eso hubiera significado 4.200 millones de dólares. Recordemos también que Gianni Infantino le otorgó a Donald Trump el primer premio de la paz de la FIFA, el FIFA Peace Prize. No es piantavoto que es el único premio de la paz que puede recibir Donald Trump es de mano de Infantino. El 5 de diciembre en el sorteo del Mundial en Washington. Digo, ¿no es piantavoto que te apoye Trump? No en este caso, teniendo en cuenta que no, el voto es por asociaciones miembro, y puede pasar que la Confederación Asiática lance un comunicado criticando a Trump, pero los países de la Confederación Asiática lo voten a Infantino, y le den su voto. Una cosa es la opinión institucional de la Confederación y otra es lo que haga cada país miembro, no solo de FIFA, sino de esa confederación. El premio, el FIFA Peace Prize, fue anunciado en noviembre y, al igual que el plan FFE de Infantino, no recibió en su momento la aprobación previa del Consejo de la FIFA. Recordemos que Trump venía de no ganar el Premio Nobel de la Paz a principios de año en una decisión que se lo dieron a María Corina Machado, y la venezolana hasta le ofreció a Trump darle el premio Nobel para que Trump le diera la bendición en lo que fue la salida de Maduro y el empoderamiento de Delcy Rodríguez. Así que Trump dijo, sería un terrible error que Gianni Infantino no siguiera como presidente de la FIFA. Eleonora Pérez Caresi, te toca a vos cerrar esta segunda ronda informativa.
Mañana ha denunciado paro docente a nivel nacional en nivel universitario, pero la UBA garantizó que sus puertas van a permanecer abiertas durante todo este paro, que fue convocado por distintos gremios universitarios, de docentes y de trabajadores no docentes también. El vicerrector Emiliano Jacobiti aclaró que la adhesión a la medida de fuerza quedará en manos de cada profesor y trabajador no docente en forma individual. El reclamo, recordemos, es un reclamo contra el gobierno nacional por 3 incumplimientos simultáneos. Uno es la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, el desacato a una medida cautelar dictada por la justicia sobre salarios y becas y el incumplimiento de un acuerdo sobre partidas para los hospitales universitarios. Desde el Ministerio de Capital Humano calificaron el paro de ilegítimo y de carácter político, y en un comunicado difundido ayer aseguraron que no existe tal incumplimiento por parte del gobierno nacional y detallaron que la próxima mesa paritaria ya fue convocada para el 1 de septiembre dentro de un cronograma que ya había sido acordado. 12:20. Acaba de conocerse el fixture de la NBA y en la Opening Night, el 20 de octubre, en el Madison Square Garden, los New York Knicks van a tener su ceremonia de entrega de anillos. Ah, claro. Pero ¿contra quién va a jugar el actual campeón? Sí, contra Philadelphia 76ers. ¿Qué te iba a decir, LeBron? Exactamente. $20.000 para empezar a hablar va a costar una entrada para ver en el Garden. Justo lo que hablábamos. Opening Night, New York Knicks, Philadelphia 76ers. En Navidad, que es otro día muy importante para la NBA, en el Christmas Day, va a jugar Los Ángeles Lakers contra Philadelphia 76ers. El regreso de LeBron para jugar contra su ex equipo, donde jugó 8 temporadas. Y el primer partido, como local de Filadelfia, en octubre 22, va a ser contra Cleveland, de donde surgió LeBron, tuvo 2 ciclos y le dio el único título en su historia en 2016. O sea, por eso estaban esperando la decisión de LeBron, porque querían armar el fixture. Claro. ¿Y cómo lo arman? En la Opening Night, tremendo partido en el Garden, los Knicks y su ceremonia de entrega de anillos, y después un partido contra los Sixers, que además tienen a Jaylen Brown, Edgecombe, Tyronn Maxey, Joel Embiid, un equipazo. Pero el primer partido de la temporada, los Knicks campeones, en el Garden, hay ceremonia de anillos y juegan contra los Sixers de LeBron. Así que el que armó el fixture entendió todo, y por eso la NBA decía, no podemos armar el fixture sin saber dónde va a jugar un corta ticket como LeBron James. 12:22 en toda la República Argentina.
Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Con Euge Mucio. Superávit fiscal. Objetivo cumplido. Activo del gobierno. ¿Hay algo que tengamos que saber respecto de la composición que se haya descubierto en el último tiempo? Bueno, sí, una investigación del diario La Nación, de Hugo Alconadamón, que habla de unos 1,5 billones de pesos que fueron recaudados a partir de un impuesto que lo pagamos todos cuando vamos a cargar nafta, es lo que se llama el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación específica. Cuando algo es de asignación específica es que lo recaudado por ese impuesto puede usarse solo para eso y solo para eso. El gobierno no puede hacer otra cosa que invertir esa plata en este caso es un fideicomiso que va a el mantenimiento de las rutas, a la infraestructura, a también la reducción de los peajes, a un montón de cosas que tienen que ver con la infraestructura del país, que hoy incluso es un detrimento de la competitividad, entre otras cosas que ahora ya lo vamos a charlar. 1,5 billones había recaudado este impuesto en los primeros 2 años de gobierno, 2 años y medio, y según esta investigación, lo que dice es que a partir de los balances contables, informes de cuenta y demás, se vio que esos 1,5 billones no se usaron para eso, sino que solo se usó una tercera parte, la parte del 0,5, y 1 billón de esos pesos se usaron para invertirlos en ¿qué? En títulos públicos, en plazos fijos, en inversiones que daban algún tipo de rendimiento. Esto, como decía, es una investigación que salió del diario La Nación, pero después el vocero presidencial, Adrián Rabier, termina confirmando que esa plata de alguna forma sirvió para el superávit fiscal. Lo escuchamos. ¿Qué propone el presidente? Y esto lo ha dicho en campaña y demás. La Argentina tiene que ir al modelo que utilizó Chile, que utilizó Uruguay, que utilizó Perú, México, Guatemala. Incluso en la Argentina en algún momento en la década del 90 se han privatizado un montón de autopistas y hemos visto inversión privada que generó grandes avances en infraestructura. Yo siempre recuerdo el tema de la autopista que antes de llegar a la Ruta 5 que viene para acá, cuando era chico ir de Hurlingham, Ramos Mejía hasta Luján eran 2 horas, semáforo, una cosa imposible, y de repente llegó mucha inversión privada, una excelente autopista, hoy lleva media hora. Bueno, ese tipo de obras, uno puede sacar dinero del contribuyente o de los pagadores de impuestos y pagar la obra, pero la Argentina está agobiada de impuestos, con altísima presión tributaria, y tenemos el desafío de equilibrar las cuentas, bajar los impuestos, mantener la infraestructura. Es demasiado para corregir en 2 años y medio. Bueno, lo dice el propio vocero presidencial, dice que se utilizó, o lo que estaba buscando, uno de los principales objetivos de este gobierno es sostener el equilibrio fiscal. Estaban hablando justamente de este tema. Entonces, de alguna forma confirma que esa plata que debía usarse para eso se usó para otra cosa, ¿no? Algo que se agrega a una lista de cuestiones que viene retrasando el gobierno en términos de pagos, en términos de gastos, y que de alguna u otra forma explican, al menos temporalmente, algunos meses de el superávit fiscal. Vos hoy tenés un superávit acumulado en el año del 0,6% primario y 0,1% financiero, siempre del PBI. Financiero siempre es después de pagar los intereses de la deuda. Y de alguna forma vos ves que el gobierno sigue recortando gastos. De hecho, la inversión pública en obra pública sigue cayendo, por ejemplo. Se recortan transferencias a provincias que después quizás también van a la infraestructura y que van a la obra pública, y van cayendo gastos en términos reales porque este gobierno continuó con el ajuste. Ya no con una motosierra, quizás más con un bisturí, si vamos a hablar de herramientas, pero sí buscando sostener este mandato de superávit fiscal. No solo porque el FMI se los exige, porque efectivamente se los exige, sino también porque es una columna vertebral de este modelo económico. El tema es que el impuesto a los combustibles tiene una asignación específica que es financiamiento de rutas. Sí. A ver, el dinero es fungible y los recursos finitos, entonces lo que vos destinás
para una cosa no lo puedes usar para la otra, pero en el caso concreto del impuesto a los combustibles tiene una asignación específica. Y es Claro. taxativo. Exacto, y de hecho la subejecución, según esta misma investigación que hace el Diario de la Nación, fue de 394.406 millones de pesos. Es decir, que cuando se subejecuta es que en el presupuesto estaba dado un número en la partida y lo que termina efectivamente invirtiéndose en eso es mucho menos. Bueno, es en esta proporción. Al mismo tiempo, el impuesto a los combustibles líquidos, que es el que decía pagamos cada vez que vamos a cargar nafta, fue aumentando, es decir, que el contribuyente siguió pagando. Esto que decía Rabia, al contribuyente se puede usar la plata del contribuyente para esto, pero el gobierno decide usarlo para el equilibrio fiscal. 1.265% aumentó el impuesto a los combustibles líquidos, que hay que decir esto también, siempre se utilizó como moneda de cambio para dejar de presionar tanto la inflación. Sí. Cuando ves que el gobierno retrasa impuestos o retrasa el aumento en realidad de los impuestos mes a mes, es porque está utilizándolo como moneda de cambio. Venía muy retrasado desde el gobierno anterior, por eso también una suba tan abrupta, pero al mismo tiempo este gobierno tuvo en algunos meses decisión de decir, ok, esta suba que iba a ser del 0,5% la hago el mes siguiente. Claro. Muy por encima de la inflación, que fue 320% en el mismo periodo, y acá me parece que es lo más importante en términos de los contribuyentes. Mientras que en noviembre de 2023 el impuesto a los combustibles líquidos era el 8,9% del litro de nafta, hoy es el 19,25%, es decir, en peso, en cuanto vos lo pagás, sigue siendo, es mucho más alto que lo que pagabas al inicio del gobierno de Javier Milei. ¿Podés repetir esa proporción? Sí, 8,9% en noviembre de 2023 y 19,25% en julio de 2026. Recauda más en términos de impuesto a los combustibles el gobierno de Milei, por eso dispone de más dinero para, en este caso, reforzar el superávit sin que el dinero vaya a esa asignación específica que es el mantenimiento de rutas. Exacto. Son 400 pesos por litro hoy en día, a precios constantes, precios de hoy, perdón. Si tuviéramos el mismo 8,9%, serían 116 pesos por litro. O sea, miren la diferencia en cuanto a proporción de lo que paga el contribuyente. 400 pesos por litro es un número importante. Pero que si tienes asignación específica de vamos a las rutas, que hoy las rutas, como decía al principio, son incluso un factor de competitividad. Sí. Ayer justo leí una entrevista que le hace Noticias Argentinas a el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grimman, que hablaba de los fletes, de cuánto cuesta un flete, me lo anoté, un flete desde Salta hasta Buenos Aires puede costar más que enviar esa misma mercadería desde Buenos Aires hasta Ámsterdam. No. Y esto tiene que ver con los precios de los combustibles, con los precios de los peajes, con un montón de cosas y también con el estado de las rutas, porque si vos tenés una ruta que está en mal estado, no puedes enviar cualquier vehículo no tal cual a trasladar una cierta mercadería. Y esto es tenido en cuenta, miremos el caso, por ejemplo, el caso Vicuña, que en la licitación prefirió por muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es la infraestructura. Una oferta china de los modulares, los módulos para que vivan sus trabajadores en la mina, en cambio a una empresa argentina que tenía acá el mismo know-how, por ejemplo, para cruzando hacerlo. la cordillera, nada más, claro. Tenés los costos, es verdad que los costos son más altos, está el costo argentino y un montón de impuestos, pero aparte de eso era el flete. Había una proporción, ahora no me acuerdo bien el nombre porque lo estoy nombrando así, pero había una proporción que era el flete. El flete desde China salía más barato que el flete en Argentina. Y muchas veces pasa eso. Entonces, bueno, es una problemática la infraestructura, es mencionado por todos los sectores, incluso por los sectores en la energía, la minería, los sectores estratégicos que hoy están dando dólares, no solo aquellos que hoy piden más competitividad ante, por ejemplo, la apertura de importaciones. Y al mismo tiempo vos tenés un impuesto que pagan los contribuyentes y que el gobierno recaudó esa plata, pero en vez de ponerla a disposición del mantenimiento, por ejemplo, de obras viales, la usó para sostener el equilibrio fiscal. Muchas gracias, Eugemusio. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solamente en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen.
Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. Hola, soy el DT de tus finanzas del Ciudad. Si ya colgaste los botines, tenemos una cuenta jubilación pensada para vos, con atención personalizada en todas nuestras sucursales, adelanto de sueldo y descuentos en farmacia y súper todos los días. Trae tu jubilación al Ciudad. Acá siempre sos titular. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las comisiones, condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 del 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas
y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Doce y 41 en toda la República Argentina. Es momento de hacer un F5, una actualización de lo que está pasando en Colombia, querido Mauro. Exactamente, por ahora se registran, como habíamos dicho al principio, algunas fuentes hablan de al menos alrededor de 224 muertos, otros 182 muertos. La realidad es que es una cifra que lamentablemente va a seguir de personas fallecidas, fundamentalmente por los derrumbes ocasionados por el terremoto de 7.4 en escala de Richter, que se produjo hace casi exactamente 29 horas, fue a las 7:34 de la mañana, hora local, en realidad un poquito más, hora local en Colombia, con epicentro en la región de Chocó, en una región del Pacífico de Colombia, y que justamente forma parte de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona muy pero muy sísmica, en este caso que fue un terremoto que se originó a 96 kilómetros de la superficie, bajo, digamos, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Lo que nos da también la pauta de que podría haber sido mucho más grave en caso de haberse ocasionado más arriba, no más cerca de la superficie, como fue a 96 kilómetros, más de 70 kilómetros, digamos, a más de 70 kilómetros por debajo de la superficie. Lo que hacen las ondas sísmicas es disminuir a medida que llegan, o sea que podría haber sido mucho mayor, sé que se producía más cercano a la superficie terrestre. Una situación muy pero muy grave, con varios miles, ya más de 1000 desaparecidos, y un número que va a seguir subiendo. Una población civil colombiana que hizo algo parecido a lo que sucedió en Venezuela en junio pasado, con la creación de una página, un sitio web llamado Colombia Te Busca, ¿no? Autogestionado por los propios civiles, donde uno puede cargar a las personas registradas como desaparecidas y, por supuesto, aquellas que fueron localizadas. Se han cargado 3.790 personas como desaparecidas y falta localizar 3.435 según esta página, que no es oficial, pero es algo que ayuda a entender la magnitud de lo que sucedió, y ya han sido localizadas 353. Hay un argentino, también Carlos Cáceres, que es un sanjuanino de 69 años, que estaba en la ciudad de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, que no ha sido encontrado todavía. Hasta ahora sería el único argentino desaparecido en el terremoto de Colombia. Una situación, como dijimos, muy pero muy grave, con muchísimos derrumbes en Cali. 56 estructuras colapsadas, en Pereira 66 edificios destruidos completamente y 26 con colapso parcial, en Manizales 17 edificios colapsados y 19 parcialmente en ese sentido. A la localidad armenia, que también tuvo una destrucción muy grande, pero que todavía no ha publicado cifras oficiales de lo que sucedió, y Quibdó, que es la capital del departamento de Chocón, que es justamente donde fue la zona más afectada, que tampoco ha reportado daños, pero fueron muy significativos. De hecho, el presidente, el Espriella, que asumió el viernes, fue al lugar de los hechos, y particularmente en Quibdó, en la región de Chocó, dijo lo siguiente. El gobierno, señora gobernadora, está comprometido con el Chocó. Vamos a salir de esto, y me comprometo públicamente con usted a hacer un encuentro regional en donde el gobierno nacional viene en pleno aquí para determinar cuáles son los problemas en cada uno de los municipios, cuáles son las deudas en materia de infraestructura, en materia social, en materia de seguridad. Pero por lo pronto vamos a resolver la emergencia y está todo dispuesto para ello. Pero sobre todo, la voluntad política para hacerlo. El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo, y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años, y es momento de que esa injusticia termine, y se hará en el gobierno del Tigre. Bueno, del Espriella, que también aprovechó para tirar, ¿no? Una especie de comentario en contra, no solo del gobierno de Petro, sino de todos los anteriores, diciendo: el Chocó fue una región olvidada, yo me voy a encargar de que esa región mi gobierno la reconozca, ¿no? Porque dice ahora el gobierno del Tigre. El gobierno del Tigre, habla así en lo llama. tercera persona. Sí, exactamente. Se refiere a él mismo como el Tigre. Como si Milei dijera el gobierno en León, ¿no? Claro, que hacían la broma del Tigre con el León cuando fue la campaña de Abelardo del Espriella. Ya hubo hasta ahora 96 réplicas, y esto va a seguir sucediendo. Por supuesto, van a ir disminuyendo con el correr de los días y de las horas la virulencia de esas réplicas, con una zona, como dijimos, que es sísmica, que de hecho Colombia registra aproximadamente 2.500 sismos por año, son 80 por día. El tema es que la mayoría no se llegan a sentir. Exactamente, son imperceptibles, salvo aquellos que ya son de magnitud de 5 para arriba, que ahí sí se pueden llegar a ser dañinos incluso, y se sienten, por supuesto, y que es la mayor tragedia de Colombia de 1999, que no pasaba algo similar. Y por supuesto surge también la comparación con Venezuela, ¿no? Claro. Cae Maduro hace una comparación
con lo que pasó en Venezuela el 24 de junio, no fue hace mucho tiempo, y ver el contraste, un estado como el colombiano que está mucho más preparado, incluso que tiene una unidad encargada para la gestión de desastres del año 2011, frente a lo que pasó en Venezuela. No sé si se acuerdan que la cantidad de víctimas era mucho mayor, la destrucción también era mucho mayor, los equipos de rescate que en Venezuela la gente le tenía que pagar para que fueran a sacar a sus familiares y no a otro, porque no alcanzaba y se estaban vendiendo, estaban rifando prácticamente los bulldozers para sacar los escombros, y lo que había sido en su momento el rol del gobierno de Delcy Rodríguez, o el no rol del gobierno de Delcy Rodríguez, con una policía, incluso fuerzas armadas que no colaboraban demasiado con la situación. El contraste con Colombia. Porque Colombia, si bien tiene muchísimos problemas, y ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, las Fuerzas Armadas que están muy preparadas para este tipo de casos, además de combatir a la guerrilla, por supuesto, que lo que dijimos que hace, junto con las fuerzas de seguridad, por ejemplo en Cali ya han decretado, al igual que en otras ciudades, el toque de queda. El toque de queda en estas 72 horas de oro, las primeras 72 horas posteriores a un sismo, para tratar de rescatar a la mayor cantidad de gente posible, y por otro lado para evitar disturbios y saqueos. Una Colombia que también tiene muchos edificios antisísmicos, que en Venezuela no había. Mucho más que en Venezuela. De hecho, uno de los pocos que había en La Guaira, por ejemplo, en Venezuela, eran de la época de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue un gobierno en la década del 50 de Venezuela que lo acusaron de corrupción por muchos motivos. Él era ingeniero civil aparentemente, y él construyó los edificios antisísmicos que fueron los que no se cayeron. En el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, si bien hay, por supuesto, muchos más edificios antisísmicos, no son todos así, y también depende de la edad del edificio, el tiempo que tenga, y del que no es que no se van a romper, sino que al menos evitan potencialmente un colapso, pero fue un terremoto muy pero muy fuerte. Entonces del Espriella, que ahora se está comandando, digamos, el comando unificado para justamente el conflicto, el terremoto ya llegó justamente a Pereira. Se va a buscar también, ¿no?, darle un apoyo a los colombianos de forma directa. Una situación entonces que busca no solo eso, sino que algo muy importante para lo que viene después del terremoto es el control social. Porque el toque de queda, dijimos, no es solo para encontrar a las víctimas y potenciales víctimas o aquellos que estén todavía vivos, sino también qué pasa con este tipo de desastres y cómo reacciona la sociedad y el Estado después. Claro. ¿No? Porque recordemos que en Colombia, en muchos sectores donde ocurrió el terremoto, hay grupos armados donde no llega el Estado, entonces es fundamental ese control para lo que va a venir. Hoy en día lo más importante es el rescate de aquellas personas que están todavía con vida y quedaron atrapadas bajo los escombros, y después viene el post. Recordemos que el post, por ejemplo, en Venezuela ha sido muy, pero muy traumático, y lo está haciendo al día de hoy, con mucha gente viviendo en campamentos, y que en el caso colombiano hay cierto sector donde el Estado no llega, por ejemplo, el departamento de Chocó, por eso Espriella dijo lo que dijo, donde puede llegar a darse algún tipo de conflicto eventualmente, aunque no ahora porque fueron todos afectados, con grupos armados por afuera del Estado, pero que es una posibilidad. Así que una situación que vamos a seguir actualizando, donde el gobierno argentino, por supuesto, ya ha manifestado su vocación para ayudar. Lo mismo que Estados Unidos se ha enviado fondos, equipo de rescate, pero una Colombia que, a diferencia de Venezuela, estaba mucho más preparada para gestionar este tipo de desastres. Hay una cuestión con los teléfonos, que también lo habíamos visto en Venezuela, los teléfonos Android. La alerta. Claro, les mandaban alerta a la gente, los iPhone no. Y acá hay una nota que explica por qué, es que los teléfonos Android están enlazados con Google, que usa acelerómetros de millones de celulares como una red distribuidora de sensores para detectar movimientos sísmicos. Al estar conectados con Google, todos esos celulares forman una red, y por eso permite que cuando hay un movimiento sísmico, cuando lo detecta, van controlando y agrupando, van agrupando todos esos datos y les mandan el alerta a todos los que tengan un teléfono Android. En cambio, iPhone no está vinculado con Google, entonces solamente les llega alertas gubernamentales o de operadores de telefonía, por lo cual tarda mucho más en recibir una persona que tiene iPhone una alerta antisísmica, en este caso en Colombia, que alguien que tenga un Android. Bueno, la importancia de salir también de los edificios, ¿no? La idea justamente de ese tipo de alertas es para salir y ponerse al aire libre y evitar caer o estar bajo el colapso de estructuras de muchas toneladas, ¿no? Es fundamental, y por eso la diferencia y la presencia del Estado y la planificación para este tipo de casos, que no son inevitables, pero lo que sí se puede hacer es, mejorar la gestión cuando suceden, que es lo que está pasando en Colombia, ¿no? Mientras tanto, por supuesto que hay un foco televisivo en esta tragedia. Las imágenes son dramáticas, tratando de, entre los escombros, encontrar sobrevivientes, ¿no? Y cuando eso ocurre, por supuesto, ya hay una historia familiar
que tiene un final muy diferente respecto de aquellos que están desesperados por la aparición de las personas, de sus familiares, y lamentablemente ya no tienen la posibilidad de sobrevivir después de bastante tiempo de estar sobre los escombros. 12:51 en toda la República Argentina. Angelín, pizzería tradicional de Buenos Aires desde 1938. Son los creadores de la pizza canchera. Visitalos en Córdoba y Godoy Cruz. Encontralos en Instagram como @angelin.pizzería. Angelín con G. Y atención, porque Angelín tiene una noticia que los va a dejar helados. Ya inauguró su heladería justo enfrente de la pizzería en Córdoba y Godoy Cruz. Helado artesanal, café y sus clásicos postres con casi 90 años de tradición porteña. Seguilos en Instagram como @angelin.heladería. Now. Poco de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. Una menos 5 en toda la República Argentina. Poison estuvo en Ritmo de la Noche. Sí, claro. Y rompió todo. Es que también, Sí, viste me lo que es acuerdo. esto, ¿no? Rompió Aparte, todo. la batería, todo. Sí, sí, Fue un sí. desastre. Todo fue Es un verdad. desastre. Tinelli estaba 1993.
ya había recorrido de la banda más de una década, pero terminó un escándalo que provocó el enojo y la bronca de Marcelo. Es en que ese inesperado. momento. Bret Michaels era el vocalista, que fue pareja de Pamela Anderson, que mirá. tenía Tommy Lee, Bret Michaels. Chicos, así tranquilos. Exactamente, de distintas bandas de hard rock. Habían llenado 2 obras y esa noche en Telefe le probó su saco de piel de leopardo a Marcelo y vamos a hablarlo con él, porque es el uno de la Fórmula 1, pero formó parte de Ritmo de la Noche. Claro. Felipe Magoff Sí. traducía en simultáneo frases cortas como "este público está loco" o "de puta madre". El tema es que sobre el final de Unskinny Bob, la canción que acabamos de escuchar, los Poison revolearon una guitarra Y empezaron a al patear. pie del cosas micrófono y Bret Michaels terminó revolcado entre los pedazos de batería que se iban cayendo. Qué locura. Todos fueron corriendo detrás del decorado. La música se mezclaba con "Gomazo sube", como uno de los jingles del programa. ¡Qué época, por No, Dios! mejor dicho, ese era de Videomatch. Era "una noche es una noche" mirá. y el ritmo empieza otra vez. Esa estaba sonando Ok. mientras terminaba Ahí está. Unskinny Bob. Exacto. Mirá. Y Marcelo decía: "rompieron todo". No, fue terrible. Estaba sonando Unskinny Bob, estaba haciendo playback, por Sí, supuesto. claro. Típico de televisión. Ese es Bret Michaels. La tribuna agradecida, ¿no? Esto para aquellos que nos ven vía YouTube, el canal 21.1 de TDA y el 85 de Flow. Torso desnudo, año 93, Clásico, década del sí. 90. Los pelos así de los Con la bandana, claro. Sí, porque además volvieron 28 años después, en 2021. ¿Ah, sí? Mirá. Y en ese momento Estaban más tranquilos. Marcelo Tinelli está en pareja con Guillermina Valdés y luce una remera negra con la imagen de aquella banda de heavy metal Mirá. que rompió todo. Y ahora, la última vez que vinieron, no, más tranquilos, imagino. Y fue en 2021. No o trascendió sea, mucho, así que debe ser que se yo portaron sabía bien. que los de Poison iban a romper todo. En el recital de Chile había pasado lo mismo. Recordó un productor, Néstor Cota, y una nota de Infobae hace 5 años. A partir de la foto de Marcelo con la remera de Poison, estaba en brazos de Marcelo, la hija de Paula Coban, amiga de Guillermina Valdés. Bueno, se fueron rajando en la camioneta. Ahora me lo tomo a risa, pero en ese momento me dio bronca. Claro. Sí, le rompieron todo. Y todo fue un número durante Unskinny Bob, la canción que acabamos de escuchar. Sí. Bueno, pero esta no es la parte de espectáculos, de esto se va a hacer cargo Barbie. o sea, Claro, pero yo tiene que aporté ver, lo mío. Tiene que ver porque hablamos Dale. justamente de conciertos, de shows, y qué es lo que sucede, que ahora se nos vuelve prácticamente como hay que sacar un crédito, ¿no? Para ir a ver un show o un recital a alguno de estos lugares, arenas o la cancha de River, donde fuera. Todo cambió también con el surgimiento, luego de la pandemia, de las plataformas de streaming de audio, en donde ya suben los discos y los artistas que antes recaudaban a través de contratos millonarios con discográficas y la gira era como una excusa para presentar el disco, ahora es al revés. Como hay poca regalía, digamos, en cuanto a álbumes, se recauda con las giras. Claro. Entonces, bueno, allí empiezan los valores que muchos fans dicen, no puedo, no llego, y parece ser que nuestro destino, Argentina, cuando pasamos el valor del ticket a dólares, es mucho más alto que el resto de Latinoamérica, que Estados Unidos y que Europa. Y comparando, por ejemplo, ¿no? Pasaron 1000 años ya, 2001, cuando vinieron al campo de polo y fue Oasis y Neil Young, estaban 30 pesos, que era 2001, peso dólar. 30 dólares. Sí. Nada, bueno, 30 dólares podíamos todos. Y 2025... Ahora, recientemente, cuando estuvieron los Oasis, pasaron de 150 a 175 dólares. O sea, inflación, pesos, inflación, dólar. Sí, un montón. Y a todo esto se suele sumar el paquete VIP. Que uno dice, bueno, hago un esfuercito más para estar más cómodo. Ya cuando pasaste los 40 y no querés estar parado tantas horas. Service charge también. El service charge, exacto. Bueno, cuestión es que se te va a veces como a 300 dólares.
el equivalente, digamos, en pesos, y ahí tenés que empezar a financiar. Y muchas veces no se puede, aunque hay un sector importante de la población que dice, bueno, es la última vez que vienen, ya están grandes. Bancos que dicen clientes exclusivos, un la preventa. 20% Hoy, con de 9 hecho, cuotas. tenés la preventa de Foo Fighters. Mañana arranca la venta general. Por ejemplo, exacto. Hace unos días también arrancó la preventa de una banda que hablábamos acá, New Order, que iba a estar en una disco y no vienen todos los integrantes, creo que los originales queda uno solo y estaba en 350.000 pesos, que bueno, también viste, para algunos es si van de a dos y tomas algo y ahí se te va a 300, 400. Eso es uno de los temas, pero también es lo que decía Leonora de la experiencia de vivir algo, una noche distinta, única, hace que uno haga ese esfuerzo y que lo termine pagando en cuotas como si hubiera sacado un lavarropas. Por algo ejemplo, colectivo, ¿no? también, ¿no? Pienso, Exacto. porque estamos tan ensimismados y tan individualmente, la experiencia individual de escuchar tu música en estas aplicaciones de streaming y demás, y de repente vivirlo con todo el resto, sudado, cantando, haciendo poco. En vivo es con lo cual, el debate que y se si te toca la figurita nostálgica, que es una banda que escuchabas cuando eras más chico, ni hablar. Exacto. Con lo cual, los artistas locales agradecidos porque las entradas están mucho más accesibles. Sí. Cerú Girán hace poco, 45.000 pesos. Yo pagué para ir a ver a Miguel Mateos el año pasado 30.000. No lo podía creer, gastaba más en la verdulería, te juro. Pasa, Es ¿viste? verdad, es verdad. Sí, pero bueno, son artistas que por ahí están más al acceso. ¿Qué tal estuvo Miguel Mateos? Divino. Mucha polenta. Yo pensé que estaba por ahí medio en baja, pero no, muy bien, ¿eh? Me quedé con ganas de volver a verlo por segunda vez, pero dije, ya, Y más de en lo mismo. Cerú, el ruso Lebón y Pedro Aznar. De hecho, agregan fechas porque les fue muy bien y bueno, la gente mayor quiere ir a verlos o quienes por ahí eran muy jovencitos en aquel momento y no lo vieron. En esos conciertos se da mucho en Cerú que padres, madres llevan a los hijos para mostrarle la música que ellos escuchaban y así un poco los van introduciendo al rock nacional. A mí me pasó que no había visto nunca Virus en vivo, bueno, por supuesto, sin Federico, pero fui con hermanos mayores que me hicieron conocer aquella música y así aproveché para ver un montón que ya por ahí, viste, no los enganchas más. A Miguel Mateo se lo querés ir a ver el 21 de noviembre. Toca acá en el Arena de Buenos Aires. Lindo show. Sí. Mirá. Aparte cómodo, sentado. No, y SAS forma parte de nuestra época. Saltábamos todos, tiramos los suéteres, tirá para arriba. Sí, porque perdiendo el control también. Claro, porque Rocas Vivas, creo que cumplió 40, 50 años. Fue el disco más vendido durante muchísimo tiempo. Y Creo que lo ese es el pasó el show. amor después del amor. Mirá, lo pasó el amor después del amor en el 92. Y justamente es el disco que está homenajeando. Celebrando. Sí, exactamente en ese concierto. Si lo tenés ganas de ver, andá porque está buenísimo. Sí, me pasa como con los Beatles, me gustan mucho más las canciones que canta McCartney que las que canta Lennon. Mirá. Y me gustan más las canciones que canta el ruso Lebón que las que canta Charlie. Pasa, claro que sí. Salvo Cinema Verité, pero por ejemplo la Vereda del Sol es más del ruso Lebón. Sí. Y las canciones, obviamente que te quedan en tu memoria y cuando las volvés a escuchar, o sea... Te sale toda la letra que por ahí no la cantabas en 15 años. Exacto, y se te viene, te sale de memoria. Eso. Sí. No, hermoso. Y aparte verlos, en el caso de Cerú, verlos a Pedro y a David, cómo conectan y sus miradas y la emoción que sienten de poder volver a tocar todas esas canciones, es un concierto precioso. La verdad que es muy lindo. Pero te cambio, me equivoqué. Miguel Mateos toca el 21 de noviembre en el Gran Rex y después se agregó el 6 de diciembre acá en el Movistar Arena. Así que tenés dos opciones. Dos opciones, perfecto. Bueno, es cierto que los conciertos son más caros porque ya la fuente de financiación no es el lanzamiento del disco. Ya no. Claro. Las plataformas, ¿viste? O sea, obviamente te pagan, pero es un número mucho menor que el que vos percibías cuando firmabas un contrato con Columbia Records, con Motown Records, con CBS, o sea. Sí. Madonna presentó Confessions 2 y todos lo teníamos al día siguiente sin haber ido a una disquería. Un discazo. Confessions 2 y hay una parte de dancetería en el mashup que hace de Disco Inferno y Music en el show del entretiempo. Sí. De Argentina a España. Con los tíos. Con Ronaldinho. También este tipo de cosas hicieron que los artistas se sintiesen más presionados en cuanto a la apuesta y el armado de los shows. Sí, claro. O sea, tienen que... Como otra experiencia. les subieron la vara un montón también. Pero escucho mucho esto que decía Barbie de los precios locales, de los artistas locales. Escucho mucha entrevista de artistas que lo que dicen es: intentamos que la entrada sea lo suficientemente accesible
para que el público pueda venir de alguna forma. Como que tienen muy en cuenta porque eso. están más conectados con nuestra realidad. El Total. artista que viene de afuera es el... No, y tiene el un precio, el estándar, claro, el es estándar el de precio y dólares, ya está. punto. Claro. Y también hay una sobreoferta porque hay muchos programas de streaming que hacen sus propios teatros. Sí. Claro. Y Es verdad. Es verdad. Hay un montón. Se agrega esto a la oferta teatral. O sea, sin que sea un recital o una obra de teatro, es un híbrido, un programa de radio / streaming con algún contenido específico para esa función, Sí. pero que también es una chance más que vos tenés para elegir. Pero Tal claro, cual. un acercamiento del artista distinto. Respecto de dónde poner tu plata, porque el dinero no es infinito y si lo pones para un show no puedes ir a otro, salvo, digamos, que sea inelástico y vos digas, puedo hacer esto y esto. Claro. 13:06 en toda la República Argentina.
pronóstico del tiempo. Ese querido, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue el tiempo? ¿Qué tal el equipo? Bueno, bien, sigue bien. Hoy sigue bien. Vuelvo a aclarar porque mañana ya vamos a tener menos solcito. Le va a costar a subir la temperatura estos días porque el viento persistente del este hace que la máxima no pueda trepar demasiado. Así que de acá hasta el fin de semana lentamente, muy de a poquito van a ir subiendo las temperaturas, pero siempre viento persistente del este, noreste. De a poquito va a ir subiendo la temperatura, pero muy lentamente. Mañana ya con la chance de alguna precipitación aislada, algunas lluvias aisladas, que esta probabilidad de precipitaciones nos va a acompañar por varios días, por lo menos hasta el fin de semana hay chance de que esto ocurra. Igualmente las áreas van modificándose un poquito, pero gran parte, no solamente la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino gran parte Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, va a tener algunas precipitaciones. No se ven fenómenos que requieran carácter de alerta, por lo menos esa es muy buena, pero bueno, sí, a partir de mañana estas precipitaciones. Hoy la máxima unos 13 grados y por ahí nomás, hasta ahí, y los próximos días, bueno, ahí y de a poquito subiendo. Hoy alertas solamente sobre el oeste de Río Negro, sur de Neuquén, y mañana va a quedar alguna alerta, zonas de alerta por esta misma zona porque van a persistir las nevadas, así que va a haber más complicaciones. Y la otra zona que va a continuar con algunas complicaciones también por las nevadas va a ser la zona cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Gracias, Ese. ¿Cómo está el tiempo ahí donde estás? ¿Está bastante nublado? ¿Sigue nevando? Sí, está cerrado atrás mío porque está así, se ve blanco así porque está nevando. Es bastante persistente la nevada, pero es más importante hacia el norte. Yo estoy en Esquel, es más importante hacia el lado de Bolsón, Bariloche en este momento. Pero bueno, acá sí está nevando, atrás mío está blanquito porque está nevando. No se ven mucho los copos cayéndome acá arriba porque estoy bajo techo. Gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y del tiempo al tránsito, Romy, 13:13 la hora exacta en este momento en todo el país. ¿Cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires? Hola, Ele. Bueno, en estos momentos las complicaciones se dan dentro de Capital Federal, en Caracas y Avenida Rivadavia, esto es en Caballito. Ahí se produjo un choque entre un auto y una moto. El tránsito está reducido, trabaja el SAME en el lugar y recién se acaba de producir la frenada brusca de un colectivo. Esto es en Paraguay al 3100, Paraguay entre Gallo y Sánchez de Bustamante. Está trabajando el SAME. No es un incidente fuerte, pero bueno, está el operativo porque al darse una frenada brusca hay pasajeros heridos. Además se suma otro choque entre un auto y una moto en Avenida Directorio al 900. Bueno, en los 3 puntos, calzada reducida y el operativo de seguridad, como les indicaba, con SAME y policía. En cuanto a los accesos a Capital Federal o que funcionan como egresos, también tenés una Panamericana muy limpia que se circula sin inconvenientes. Lo mismo sucede en acceso oeste y en la autopista Buenos Aires-La Plata. Un poco más de retrasos en la autopista Richeri a la altura de Villa Celina, toda la zona del Mercado Central para conectar con Delepiane, y Delepiane, el primer tramo, también tiene retrasos en la zona de Villa Lugano. Es la única autopista urbana de Delepiane y por afuera de General Paz, Richeri, que tienen estos retrasos. El resto está todo con un tránsito bastante fluido. En cuanto a los servicios, trenes, las 6 líneas de subterráneos y el premetro están operando a horario, L. Gracias, Romy. Hablamos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Now. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme.
Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. Casi la 1:20 de la tarde, hasta las 2, te hacemos compañía, estás en No Somos Nadie, acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com, también en nuestros canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Podés cargarte nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS, ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Nueva ronda informativa, empezando contigo, Eugen. Bueno, dale. En Tierra del Fuego está ocurriendo un conflicto gremial, laboral, comercial, todo tiene, porque Mirgor, una de las dos empresas más grandes que tiene la isla, desvinculó a 300 empleados por conflictividad laboral. 300 empleados. Este lunes el Ministerio de Trabajo, no es Ministerio, ya es Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, puso en suspenso los despidos por un lapso de 15 días y hoy hay una audiencia, ahora debe estar empezando a desarrollarse, una audiencia para justamente intentar retrotraer el conflicto laboral. Durante el periodo los trabajadores deben continuar ingresando a los puestos de trabajo, no tiene que haber más medidas. Hay un conflicto que viene desde hace varios días y que se profundizó en el último tiempo, paros, asambleas extraordinarias. Es la provincia de peor desempeño laboral en julio en términos de generación de empleo privado. Está en un momento muy complicado la provincia de Tierra del Fuego porque es donde se concentra el polo productivo de celulares, televisores, microondas, autopartes. Recordemos, tiene un régimen especial de exenciones impositivas. Gracias a ese régimen, hace 50 años que se desarrolla toda esta industria, que es una de las más golpeadas, sobre todo, no tanto por la caída del consumo, sino también por la importación. Claro. Mucha importación y de hecho la apertura importadora de esto de poder de repente importar un lavarropas entero siendo una unidad familiar, que es una de las desregulaciones que hizo este gobierno, hizo que el negocio quedara bastante con un pie afuera y un pie adentro, digamos, ¿no? Entonces han habido una sucesión de despidos en la isla desde hace ya un par de años que empiezan a caldear la situación laboral, sobre todo, ¿no? Según cuenta una nota acá en Clarín, decía, Mirgor tenía el compromiso del sindicato de que se continuaran desarrollando las tareas productivas, pero la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, incumplió, admitieron, según dice la nota, y estas medidas interrumpieron la producción. Ahí es donde se produce este conflicto y el despido de 300 personas. Te decía recién, y estaba buscando justamente el dato, un dato que puse en una nota hace muy poquito, el 90% de los microondas que hoy se comercializan en el país son importados. ¿El 90%? 90% de los microondas, estoy hablando de un solo producto, sí. Pero esto está ocurriendo en distintos productos que tienen que ver con línea blanca, electrodomésticos chicos, sobre todo electrodomésticos chicos. Vos una licuadora la podés importar de repente en una de estas páginas de e-commerce, claro, que incluso vienen de afuera o de las que tienen envío internacional, por son ejemplo. Más baratas que las nacionales, las que son ensambladas acá, digamos. Exacto. Y también lo que pasa es uno de los sectores afectados por estas medidas antidumping que están cayendo, que están el gobierno dejando caer, sobre todo. Las medidas antidumping son estas barreras que ponen la prohibición de importar cuando la competencia es desleal. Cuando una empresa va a vender a otro país por debajo del precio de lo que lo vende en su propio país. Esto es una práctica que vienen haciendo
muchas empresas de muchas partes del mundo, pero particularmente las de electrodomésticos tienen que ver con China, tienen que ver con Taiwán, tienen que ver con países de origen asiático en sí, y esto viene afectando porque incluso hay muchas medidas que vencen ahora en esta parte del año. Así que la industria está en alerta por muchísimos motivos, por el empleo, por el consumo en sí que está cayendo, por las medidas anti-dumping que bajan, por la importación y ahora también conflictos gremiales. Gracias, Euge. Mauro. Vamos a hablar de un acuerdo que fue realmente inesperado, pero que sucedió en este caso en Medio Oriente y es en Siria, porque el gobierno de Siria, liderado por Ahmed al-Sharra, se puso de acuerdo con el gobierno de Rusia para el manejo de las bases aéreas de Hmeimim y también del puerto de Tartus, ambos en el Mediterráneo, ¿no? En la costa siria del Mediterráneo, que eran bases que tenía el ejército ruso prácticamente el 2011, cuando acudieron en ayuda del ex dictador Bashar al-Assad en la guerra civil, que no sé si se acuerdan de la guerra civil de Siria, que fue terrible, que bueno, la foto del niño, ¿se acuerdan? Sí, que apareció en las costas y que el mundo se olvidó de repente, ¿no? Todo lo que pasaba en Siria. Bueno, efectivamente, a finales del 2024, el grupo de rebeldes, si se quiere, terroristas para otros países, según el punto de vista que se lo vea, del que formaba parte en su momento Abu Muhammad al-Jolani, hoy en día Ahmed al-Sharra, el presidente de Siria, que se afeitó un poquito, se puso un traje, se está vendiendo de manera distinta al mundo. Se occidentalizó, exactamente. Él forma parte de un grupo terrorista fundamentalista que luchaba justamente contra al-Assad y que hoy el mundo reconoce. Ya los primeros mandatarios se juntaron todos con Ahmed al-Sharra, ya apenas apenas ganó, derrocaron a Bashar al-Assad, que Ahmed al-Sharra ya empezó a hacer giras proclamando su nuevo gobierno, incluso el cambio de la bandera, ¿no? Volviendo a la República de Siria y sacando la República Árabe de Siria, y un gobierno sirio entonces que va a tener el control civil, si se quiere, estas bases rusas para utilizarlas como centros de entrenamiento conjunto. ¿Por qué? Porque Rusia no se ve tan fácil, pero Siria sabe que tiene que tener el control justamente de esos lugares que son estratégicos, porque es de donde justamente Rusia digamos, proyectaba poder en la región en Medio Oriente. Además, la justicia ya de este grupo que tomó el poder en el 2024 y que se quedó hasta el día de hoy, dictaminó la pena de muerte para Bashar al-Assad por los 14 años y crímenes cometidos durante la guerra civil. Pero claro, ¿dónde está Bashar al-Assad? Se presume en Rusia, porque fue Rusia quien le dio el asilo a Bashar al-Assad. Entonces, por un lado, digamos, la negociación con el gobierno de Putin respecto a estas bases, por el otro, sabiendo perfectamente que Bashar al-Assad fue salvado por Rusia, la condena de la corte siria, que puede ser más que nada simbólica, pero es, si se quiere, una venganza que se toma contra el ex dictador Bashar al-Assad de Siria. Gracias, Mauro. Barbie. Hablando de, mirá el pie que me acaba de dar Mauro, no hablando de Rusia. Bueno, Milei atacó a Natalia Oreiro. ¿Ahora qué? ¿Por qué? Porque en realidad este sábado pasado estuvo, como lo comentamos ayer, Oreiro, Suar, Moria, presentando a Yo Narciso en lo de Mirta. Y se habló, por supuesto, de toda la situación actual, del tema de no solamente el arte, el divertimento, el entretenimiento, sino también de la política de Milei. Y en esa charla, Natalia Oreiro dice, lo que pasa es que cuando un error tonto de la política puede llevarse puesto un montón de gente necesitada. Mirta le preguntó después en la charla, vos tenés una casa en Uruguay, donde están tus padres, una casita, dijo ella, y ella, bueno, una estancia, bueno, esas cosas muy típicas de Mirta Legrand. ¿Y qué pasó luego en redes? Bueno, el presidente reposteó en su Instagram una de las declaraciones que hizo uno de los seguidores, en donde decía que Oreiro en realidad es una mujer que los errores, dice, del gobierno, que llevan puesto a mucha gente, pero Oreiro es fan número 1 del régimen de Putin en Rusia, donde ella nunca se manifestó primero a favor de Putin y segundo, siempre ¿se acuerdan una vez que tenía que dar una entrevista? No me acuerdo qué, y se fue con una remera apoyando el movimiento LGTB. Sí. Hay una manifestación en contra de las políticas. En contra de Putin, que está medio cercenado todo eso en Rusia, porque no es una democracia liberal, precisamente hablando. Claro, ¿no? El vínculo de Oreiro con Rusia tiene que ver por su trabajo como artista, telenovelas y todo lo que ha hecho. Muñeca Brava es como... Ah, sí, claro. Muchos chicos increíble. Y mujeres y niñas en aquel momento han crecido aprendiendo español viendo Muñeca Brava y luego, bueno, por supuesto, las giras de ella como cantante, que la ha llevado casi todos los meses de diciembre, en otro momento cuando su hijo era más pequeño, todo esto antes de la pandemia, y le dieron el pasaporte ruso. Ella tiene nacionalidad rusa y junto a Atahualpa también su hijo. Entonces, lo que subió Milei decía, bueno, pero Oreiro es fan número 1 del régimen de Putin en Rusia, donde no podés criticar porque te desaparecen o liquidan. Es fácil opinar desde acá.
Y allí, bueno, se armó esta controversia en donde se metió Rusia en el medio, citada por Milei, que reposteó una story contra Oreiro. ¿Qué problema cuando se empiezan a tergiversar tanto las cosas? Porque hay quienes no conocen la historia de Natalia Oreiro que van a creer que realmente ella apoya al gobierno de Putin simplemente porque es muy reconocida ya y porque le dieron la ciudadanía. Que no conoce su trayectoria, claro, pero su forma por eso, de pensar, pero son tantos los fans y la es que gente nadie que la busca quiere y la ya. sigue. Claro. Ese es el problema. Si Cuando se vos tarda mucho en tergiversás, buscar. por eso, Es un cuando clic vos más. No se tergiversás la información como se está haciendo ahora, para mucha gente ya queda ese título y nadie va a repasar la historia de Natalia Oreiro. Por supuesto, es como lo claro. mismo de la casita y de la estancia. Trabaja hace no sé cuántos años. Desde muy jovencita y ha venido acá con 16 años Y en los con 90, una mano adelante y aparte. otra atrás, exacto. Por eso, y aparte hizo telenovelas en los 90. Que Es una mujer sumamente exitosa. Ella en realidad es muy taquillera en cuanto a rating, a tickets vendidos en cine, en este caso, porque no hace teatro. Le va muy bien, es muy exitosa y sobre todo con las giras internacionales que ha hecho, bueno, a Rusia, Israel, a todos los países donde han pasado sus telenovelas. Ayer fue la presentación de John Narciso y quedó encerrada junto con Moyo en el ascensor del shopping. ¿Cómo? No. En donde se proyectaba la película, que además había alfombra roja y todo, junto con Marcela Godoy, una colega muy querida, que hizo un registro de ese momento, y Oreiro llamando a Suárez diciendo: estoy encerrada en el ascensor, No me muero. por favor, mándenme a alguien para abrirlo, porque quiero llegar a la alfombra roja y no puedo. Todo se por solucionó. suerte tenía señal en el ascensor, viste que a veces te quedas sin señal en el veces, ascensor. si me te muero. toca el subsuelo, no tenés. No tenés. Pero en este caso sí, así que bueno, la película que ya nos estaremos acercando más al jueves para volver a hablar sobre ella. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que a través de sus abogados Matías Morla le había hecho una oferta a las hijas de Diego Armando Maradona, una compensación para evitar suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación en la utilización de la marca Maradona? Llegó la respuesta de $100.000 eran, ¿no? Sí, 150 millones de pesos, ok, más o menos. $100.000. La oferta de reparación que hizo Morla es ridícula y absurda, es lo que sostuvieron los abogados de Dalma y Janina por esta oferta que había hecho Matías Morla. Como era de esperar, no fue bien recibida por los abogados Alfredo Uber y Diego Mayol, que hablaron con el diario La Nación y dijeron: la oferta de reparación que hizo Morla en el caso concreto es ridícula y absurda, es un cara dura. Por suerte interviene un muy buen juez, serio y honesto, que evitará la intentona de impunidad, rechazando el beneficio que pide, que es de no solamente darles no solamente les ofreció este dinero, sino también se había comprometido a hacer distintos tipos de acciones comunitarias, ¿no? Concretamente ofrece la suma de 150 millones de pesos a pagar en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 25 millones de pesos, procediendo a abonar la primera de ellas dentro de los 10 días hábiles siguientes a ser concedido este acuerdo, ¿no? Al cual no van a llegar, evidentemente. Para que tengan más acabada idea de la situación socioeconómica de nuestro asistido, y bueno, dan ahí como un desglose de cuál es la situación de Matías Morla. Otros imputados en la causa, como Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, y Rita y Claudia Maradona, son las hermanas del 10, también solicitaron una probation, a lo que los abogados de Dalma y Janina dicen: la probation no es una vía de escape, una patente de corso o un comodín para que un imputado zafe de la acusación penal que pesa en su contra. Para evitar ser sometido a un juicio oral y la eventual imposición de una sanción penal, el imputado debe realmente querer superar el conflicto. El análisis de ese esfuerzo superador para componer el conflicto se mide por la oferta de reparación que haga el imputado, que debe ser proporcional al daño causado y encontrarse dentro de sus posibilidades, explican los abogados de Dalma y Janina, alegando de que dadas las condiciones y el daño causado por Matías Morla a las hijas del 10, esta oferta que hacen es, como ellos mismos tildan, ridícula y absurda.
Apenas pasaditas la 1:30 de la tarde en todo el país, 18 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a hablar y seguimos dentro de lo que está sucediendo en Colombia, ahora para tomar contacto con Andrés Folguera. Él es geólogo. Recordemos que en Colombia hubo un sismo en el día de ayer de 7,4 grados en escala Richter y se habla de 181 muertos, por lo menos es lo que están diciendo los diarios colombianos. Sí, hay números muy variables en diarios colombianos, diarios internacionales, por supuesto, y lamentablemente también. Es plausible. Digo, esas cifras probablemente sigan subiendo con el paso de las horas y se recuperen algunos cuerpos, ¿no? Hay gente en edificios colapsados principalmente. Andrés Folguera es geólogo que nos va a ayudar a entender un poco de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en ese sector del planeta. Recordemos el 24 de junio, el doble sismo en Venezuela y ahora este sismo en Colombia. ¿Cómo estás, Andrés? Acá Eleonora Pérez Caresi y todos los chicos, Mauro, Euge y Barbie de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Qué tal? Si pueden, suban un poquito el volumen, si es posible. A ver, si no importa. Ahí te lo están arreglando. ¿Nos escuchás bien? Okay. Sí, los escucho. Andrés, para empezar, ¿qué es lo que está sucediendo en esa zona de Venezuela, Colombia, con que en tan poco tiempo ocurrieron sismos tan fuertes? O sea, podría haber una relación de causalidad entre los sismos de Venezuela y el sismo de Colombia, pero no es algo que a priori sea evidente. Puede ser una casualidad también. O sea, son dos zonas sísmicas que pueden producir y han producido en el pasado sismos con estas características. En Colombia confluyen 3 placas tectónicas en ese sector donde se dio el terremoto ayer. ¿Cómo es la composición? O sea, básicamente es la placa pacífica, lo que llamamos placa de Nazca, que se hunde por debajo de Sudamérica, del territorio colombiano. Al norte hay otra placa, que es la placa de Cocos, pero la placa que se está seduciendo a la altura del sismo es la placa pacífica, que es la placa de Nazca. Hoy más temprano Mauro nos decía que en esa zona, y por esta actividad que tienen las placas tectónicas, ocurren cerca de 2.500 sismos por mes. Por año, pero que no todos son perceptibles. No, claro, de magnitud 3 hacia abajo prácticamente son imperceptibles y de magnitud 3 a 8, 9 son terremotos que se sienten. La actividad en el volcán Puracé, que es algo que lo que se estuvo hablando y que aumentó incluso la producción de ceniza y demás, ¿tiene algo que ver con el sismo? ¿Puede ser una consecuencia o son fenómenos separados, el sismo y la entrada en actividad del volcán? No, podría estar relacionado. De hecho, el Puracé estuvo en erupción antes del sismo de ayer
un día antes estaba en erupción, pero durante el día de la erupción, durante el día del sismo, entró en una erupción más fuerte. Entonces podría tener alguna vinculación. Como geólogo, ¿qué lectura haces de este sismo? ¿Qué lectura hago? Que es un sismo raro, porque es un sismo profundo de 100 kilómetros de profundidad. También aprendo que las zonas más damnificadas son zonas construidas sobre terrenos blandos. Los terrenos blandos en general amplifican la onda sísmica. Y también veo que Colombia no está tan bien construida con estándares sismos resistentes. Pensamos que estaba mejor construida, pero se está hablando de 200 edificios que colapsaron, lo cual no es equivalente al caso de Venezuela, que es mucho más grave, pero es grave, digamos. Evidentemente, Colombia no estaba preparada. Claro, uno esperaría que teniendo tanta actividad sísmica y no teniendo un contexto socioeconómico como el que veíamos en Venezuela, Colombia estuviese más preparada para este tipo de eventos. En realidad Colombia no es un país tan pobre como Venezuela, pero es como cualquier país latinoamericano, es un país muy desigual. Claro. Entonces, en general, la franja socioeconómica de clase media baja no vive en construcciones sismorresistentes. ¿Cuál es el trabajo que debería hacerse ahora, en estos días, con el tema de las réplicas, con el tema de eventuales, no sé, ¿se puede hacer como algún estudio o estar más en contacto con lo que está sucediendo con el movimiento de las placas tectónicas para poder prever de alguna forma que esto, cuándo va a suceder? Porque en realidad no se puede evitar. O sea, ya el desastre ya ocurrió, las réplicas no van a ser un problema grave, pero el problema grave que comienza ahora generalmente son las infecciones, la falta de agua, claro, que eso puede cobrarse muchas víctimas adicionales. O sea que ahora veremos cómo reacciona Colombia y la ayuda humanitaria para evitar los problemas que tienen que ver con la dispersión de diferentes tipos de pestes, de contaminación de agua, etcétera. Pero mirando más hacia el futuro, ¿hay que prestarle atención a algo en particular o hay algo que se pueda hacer científicamente como para tener más noción y que no nos sorprendan este tipo de eventos? O sea, hacia el futuro es importante que todas las naciones que viven sobre los Andes tomen conciencia de este tipo de procesos. O sea, lo que ocurrió en Colombia se puede replicar en Argentina, Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Ecuador. O sea que, de hecho, ocurrió en Venezuela, lo mirábamos pobres venezolanos, ocurrió al mes en Colombia. Esto puede ocurrir en cualquier país de la cadena andina. Claro, el tema es, después los gobiernos cuando evalúan, dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Los recursos que implica, y tienen otras necesidades, muchas veces electorales, y no van a cubrir quizás, o no van a utilizar los recursos necesarios para crear crear organismos como el que tiene, si no me equivoco, Colombia, de gestión de desastres, pero gestiones en todo caso de lo que pueda pasar con un eventual terremoto. O sea, ¿cuáles son las probabilidades en general de que ocurran este tipo de terremotos en la zona andina, así con tanta magnitud? Y bueno, en el año 79 hubo un terremoto mucho más grande en el Pacífico, en Colombia, de magnitud 8.1. En el 99 hubo un terremoto parecido a este, magnitud 7.1. Si los gobiernos no atienden las necesidades de la sociedad construyendo con estándares sismorresistentes en zonas donde los geólogos indican que hay fallas activas, los gobiernos son corresponsables de las muertes, que es lo que está pasando en Venezuela. Hay decenas de miles de cadáveres abajo de los escombros, porque el Estado no construyó con estándares sismorresistentes. O sea que el Estado es corresponsable del desastre. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. Saludos, que estén bien. Hasta luego.
obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. 15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Mañana va a haber un evento astronómico muy importante porque es un eclipse total de sol. No se va a ver en esta parte del planeta, sí se va a ver en Groenlandia, en Rusia, en partes de España también. ¿En Groenlandia, Dinamarca o Estados Unidos? No, Dinamarca, por Dios, por Dios. Dinamarca. En partes de Estados Unidos creo que también se va a ver, pero mejor nos lo va a explicar Guillermo Bosch. Él es astrónomo, investigador del CONICET y director del planetario. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Contanos un poco de qué se trata este evento que va a suceder mañana. Bueno, sí, como bien mencionabas, es un eclipse total de sol, un evento que no se da muy seguido y sobre todo lo que limita mucho es cuánta gente o en qué lugares, ¿no?, del planeta se puede ver la totalidad, sobre todo, ¿no?, como en estos. Y como bien comentaban, es la franja de oscurecimiento total pasa así por el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, que es uno de los lugares el lugar ideal para verlo, y ya sobre el atardecer se va a ver en el norte de España, ¿no? O sea, con la totalidad, ¿no? Luego parcialmente se va a ver en una franja un poco más ancha, pero los lugares ideales son escasos. Transcurre mucho en océanos, así que lugar para ubicarse y verlo está bastante limitado. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que se dé un eclipse total de sol? Y justamente para que se dé, primero, un eclipse cualquiera, ¿no?, de los de sol, tiene que estar la luna, interponerse entre el sol y la tierra para justamente proyectar esa sombra. Y además, para que sea total, o sea, la totalidad es que el disco de la luna tape toda la luz del sol. Además, no solo tiene que estar muy alineado, sino a una distancia justa, o sea, relativamente cerca de la Tierra, como para que ese cono de sombra tan chiquito tape todo el sol. Porque si no, si la luna está un poco más alejada, aún alineada, se dan los que se conocen como eclipses anulares de sol. Claro. O sea, la luna se interpone, tapa gran parte del disco, el 90% del disco, pero con ese 10% que queda se ve esa imagen, ese anillo del sol, pero no es total, por eso se lo conoce como anular. Guillermo, ¿es real que hace daño a la vista mirar así directo un eclipse? Recuerdo cuando éramos chicos que era agarrar una radiografía, que ya ni existe, porque ya no te dan radiografía impresa, para mirar el cielo en ese instante, que son segundos además. Sí, o sea, la totalidad depende del lugar. Claro. Durante la totalidad, que es el único momento en el que se puede llegar a mirar, porque está el disco totalmente tapado. Pero los anulares son peligrosos. O sea, el sol emite, o sea, todo tipo de radiaciones, sobre todo la ultravioleta, que es la que daña la piel y produce tantos problemas. El problema que tienen los eclipses es que, como gran parte de la luz del sol está tapada,
Entonces el ojo puede verlo. O sea, en condiciones normales no podemos mirar al sol porque por suerte es tan brillante que uno no sostiene la mirada más de una fracción de segundo. Entonces esa es la peligrosidad. No es que el sol sea más peligroso durante el eclipse. Lo que pasa es que la luz que nos viene es menor y entonces uno corre el riesgo de poder mirarlo. Justamente, o sea, en este eclipse no hay problema porque justamente estamos lejos, pero ya que mencionabas el tema famoso de las viejas radiografías, Sí. Vale la pena aclararlo porque si bien ahora este eclipse total no lo vemos, en el próximo febrero del próximo año, el 6 de febrero, vamos a tener justamente un eclipse anular y que se va a poder ver desde Chubut hasta toda la costa atlántica. Hermoso. Así que Que va a no haber llueva ese mucha día. gente que ya puede estar escuchándonos ahora y estar planeando. Lo importante es aclararles que las placas, las radiografías, no son seguras. No protegen. O sea, atenúa bastante, es cierto, pero sigue habiendo radiación perjudicial, así que no es recomendable usar radiografías, sobre todo para estar observando durante tanto tiempo, ¿no?, un eclipse. ¿Qué deberían usar? Y si uno quiere usarlo es en forma directa, Sí. puede ser o anteojos de eclipse, que son filtros solares específicos, o algunas máscaras de soldadores, pero son las que tienen la graduación más alta, ¿no?, como para atenuar justamente este tipo de radiación. Esa es la única forma de verlo directo. Luego después hay un montón de formas de hacer como pequeñas camaritas con un agujero pequeño y ver la proyección que se hace de eso en el piso, con lo que se llama la vieja, la pinhole camera, o sea, hacer un agujero muy pequeño y con eso proyectarlo sobre otro lugar. O sea, hay un montón de registros de gente que observa el eclipse cuando hay poca radiación con los ojos directos y queda dañada la retina para siempre. Mañana va a haber transmisión desde la NASA para que en el resto del mundo se pueda ver este eclipse, ¿verdad? Sí, siempre, o sea, la NASA en particular en esta ocasión, pero siempre ocurre muchísimos grupos de aficionados o gente que hace divulgación de la astronomía que también hace las transmisiones, lo cual está lindo como para ver el fenómeno por la pantalla, que está interesante siempre. O sea, es un momento lindo. Siempre uno cuenta lo más espectacular es realmente intentar desplazarse al lugar, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, como no ir hasta, o sea, como mencionaba recién, además de los costos, como hay muy poco lugar físico donde se va a poder ver, esos lugares están llenos desde hace más de un año. Así que es difícil conseguir alojamiento en el norte de España desde hace más de un año, o Islandia, otros pocos lugares donde se puede ver. Hubo un cambio en cuanto a la popularidad de los eclipses en los últimos años, ¿no? Creo que sí, o sea, es cierto, se han hecho más popular, o sea, la gente que le gusta seguir eclipses lo hace desde hace décadas y los usa como excusa para ir recorriendo y conociendo el mundo. Pero sí, por suerte, el tema por un lado, es la popularización del acceso a cámaras digitales, los mismos celulares con un filtro liviano, o sea, pueden hacer registros, es mucho más cómodo que antes, o sea, desplazarse a lugares remotos, aun cuando los eclipses pasan, ¿no?, por lugares aislados. Hoy en día es mucho más sencillo, o sea, montar un telescopio con un filtro y transmitir desde ahí. Nosotros lo hicimos ya en el planetario, ¿no?, lo hizo ya en el eclipse de 2020, que pasó por Río Negro, y lo volvimos a hacer también hace poco en el eclipse anular que pasó por Santa Cruz. Así que eso ayuda, ¿no?, a hacer ese tipo de transmisiones en vivo con gente haciendo preguntas durante la transmisión misma. Entonces se va popularizando más y eso es bueno porque siempre a nosotros nos da
como ocurrió en estos últimos eventos, una excusa para ir, viajar, Claro. hacer charlas al público, contarles qué sabemos, Claro. qué sabemos del Sol, de la Luna, qué interés tienen los eclipses, así que es una buena excusa para hablar de astronomía. Estuve en 2020 en Río Negro, en ese eclipse que mencionás, y es impresionante el momento en que se te pone de noche en pleno día, porque es un ratito, es Sí, muy es poquito, muy corto el tiempo, pero es verdad. es tan de noche que te sentís como si fueses una hormiguita, porque sentís que estás o sea, es la primera vez que tuve noción de el universo, Claro. porque algo estaba sucediendo que me estaba afectando. De la Es decir, insignificancia claro, del ser humano frente a la exactamente, inmensidad del 100%. universo. El terror Eso fue lo que que sentí. representaba para las civilizaciones antiguas, ¿no? Sí, sí, no sí. comprender Fíjate. eso y no saber qué iba a pasar después. Tal cual. Sí, o sea, y bueno, y es interesante siempre es recomendable, o sea, como decían, al menos ir a alguno. En mi caso también, personalmente, o sea, verlo fue el primero, el de 2020, parte de una campaña también de observación, pero también eso, o sea, nos afecta a nosotros como evento, pero ya está estudiado, afecta a los animales, repiten durante ese minuto, esos 2 minutos o en los previos, el ritual de irse a dormir, los pájaros vuelven a los nidos, las abejas vuelven a sus colmenas. Es O impresionante. sea, todo se da con una naturalidad de manera tal y vuelve, o sea, y cuando vuelve a salir el sol, o sea, ellos como que ni siquiera se preocupan, dicen, bueno, ya salió el sol rápido y Claro. vuelven. Qué vuelven noche a un día corta. normal. Sí, qué impresionante cómo la naturaleza Sí, responde. hizo corto. Qué impresionante cómo la naturaleza responde a esos fenómenos y cómo sentís esa sincronicidad. Sí, exacto. O sea, es interesante ver eso, o sea, un montón, o sea, como la naturaleza responde solamente al estímulo de si hay luz completa de sol o no. O sea, no responden de la misma manera si está nublado Claro. o aún con nubes muy densas, con un cielo muy gris. Los animales siguen con su rutina, Tal cual. distinguen perfectamente la oscuridad total, ¿no? Ese tipo de oscuridad, o sea, de corte de radiación, de enfriamiento, ¿no? Por momentos de golpe hace frío. Entonces eso se nota, como decimos, no solo los animales que ven, o sea, hay insectos como las abejas, que se han hecho estudios a ver cómo se comportan y realmente todas las abejas vuelven a su colmena como si viniese la noche. Guillermo, para cerrar, ¿a qué hora nos dijiste que nos tendríamos que conectar en la página de la NASA para poder ver lo que sucede en el cielo con este eclipse? Sí, no sé si lo hemos comentado, o sea, es alrededor de o sea, para empezar a conectarse el fenómeno del eclipse, o sea, creo, no sé los detalles de la NASA, desde dónde va a transmitir, pero creo que era desde Islandia, que es el lugar, como el lugar más cómodo, ¿no? Como para ir viendo la máxima ocultación va a ser a eso de las 3 menos cuarto de la tarde, así que Hora desde nuestra. un rato antes, o sea, desde las 2 de la tarde más o menos, si quieren ir conectándose. Obviamente las Perfecto. transmisiones comienzan antes, con la previa, con un montón de información que se va dando, pero bueno, los que no puedan, si todavía es muy temprano, a las 3 menos cuarto en Islandia, en España se va a dar el máximo más a las 3:30 de la tarde nuestras. Excelente. Siempre, o sea, para los que estuvieron o recuerdan, o sea, para España va a ser muy similar al eclipse de 2019 de acá, que se pudo ver más favorablemente hacia el oeste, desde San Juan y sobre el atardecer. O sea, en España va a ser ese tipo de eclipse, ¿no? Un eclipse del sol ya poniéndose sobre el horizonte, Claro. como un pre-crepúsculo anticipado. A las 2 de la tarde mañana entonces nos empezaremos a conectar para ir espiando un poquito este eclipse total de sol. Guillermo, muchísimas gracias Seguro. por tu tiempo y No, por esta ustedes. conversación. Un gusto, hasta pronto. Gracias. Guillermo Bosch, astrónomo, investigador del CONICET y director del planetario de la ciudad de La Plata. 13:58.
agradecemos como siempre a nuestra queridísima Lucía Méndez, a cargo de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Guiñasqui y Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Videos Track, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pérez, Edgardo Sánchez, Adrián Colombini, Miranda Grimó y Augusto Lesca. A todos ustedes, muchísimas gracias por hacernos compañía. Del otro lado ya se está preparando todo el equipo Coworker, que hasta las 17 les van a estar haciendo compañía. Agus Casanova, Mariano Olmada.